Llegó el momento de mostrarte un revisado completo a este servidor NAS de QNAP. Llevo tiempo usándolo y quiero compartir mi experiencia con ustedes, ya que este está plagado de tecnología. Este modelo es el TS-H886, viene con el sistema operativo QTS Hero y está plagado de tecnología. Viene con un procesador súper rápido, tiene un Intel Xeon que corre en velocidad de 2.6 y es un procesador de 4 núcleos, el modelo D-1622. Este viene con 16 GB de memoria base, pero soporta hasta 128 GB de RAM. De hecho, yo le puse una memoria RAM de 32 GB más la 16 GB que viene de serie. Voy a dejarte ese enlace donde yo compré la memoria de 32 GB para, por ejemplo, si tú te pillas un servidor NAS como este, pues ve a través de ese enlace que voy a dejar, te compres la memoria y puedas aumentar los 32 GB con la que compres más 16 que tiene base. Te funciona a la perfección. Tecnologías, viene con 4 puertos RJ45. Estos corren en velocidad de 2.5 gigabit. A mí me hubiese gustado que incorporaran por lo menos un puerto a 10 gigabit para que vaya todo más fluido. Pero imagínense, no se puede pedir demasiado porque este servidor NAS yo lo encuentro bien por el precio que tiene y todo el rendimiento que nosotros podemos sacarle a un servidor NAS como este. Por ejemplo, yo lo estoy usando de la siguiente manera. Yo compré 6 discos duros de 10 teras cada uno. Son discos duros que están desarrollados para servidores NAS. Me gustó que este viene con una llave en el cual después que tú colocas los discos, pues tú le pones seguro y te llevas tu llave y nadie va a tener acceso a poder retirar los discos a menos que tú le prestes la llave, y esto a mí me encantó. Así que en cuanto a los discos, coloqué 8 en la parte frontal. Recuerda que son 8 bahías. Aquí coloqué 6 grandes, 2 pequeños, y en la parte de adentro coloqué 2 M.2 para la caché, porque recuerda que si tú, qué sé yo, colocas discos M.2, que son los discos duros más rápidos, tú lo pones para la caché y esto va a hacer que el servidor NAS vaya más fluido. En total yo tengo 60 teras, casi 70 terabytes, y pienso más adelante llevarlo hasta 80 teras. Quiero cambiar estos de 10 y colocar, qué sé yo, de 16, porque he estado viendo que hay discos duros para servidores NAS que llegan hasta 16 teras. Imagínense, sería súper brutal. Pero yo lo dividí de la siguiente manera, y es algo que a mí me gusta de un servidor NAS como este, que tú vas a poder tener una herramienta de trabajo súper brutal. Por ejemplo, este servidor yo lo tengo para trabajos. Yo trabajo con unos amigos míos que viven en Colombia y a veces tenemos que estar intercambiando datos, y ellos lo que hacen es que me ponen los datos en el servidor NAS. Si yo quiero mandarle, por ejemplo, un archivo para que ellos trabajen, por ejemplo, ya sea una edición de uno de mis videos que yo subo aquí al canal, pues yo lo que hago es que lo meto en el servidor NAS y ellos desde allá lo sacan. Pero la distribución de toda esta capacidad, ¿cómo yo la hice? Pues fácil. Lo primero es que puse, y te lo voy a decir por si tú eres un principiante y estás pensando comprarte un servidor como este, yo quiero explicarte todo el provecho que tú le puedes sacar. Por ejemplo, yo coloqué 6 discos de 10 teras cada uno, un total de 60 teras. Pero yo lo dividí de la siguiente manera. Recuerda que este sistema, el QTS Hero o la versión anterior, pues estos discos se manejan a través del RAID. RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10. Por ejemplo, el RAID 0 lo que hace es que te suma el total de todos los discos.
pero es un riesgo, porque si se rompe un disco vas a perder toda la información. También está el RAID 1. El RAID 1 tú necesitas 2 discos de la misma capacidad. ¿Qué pasa con el RAID 1? Que un disco es el espejo del otro. Si se rompe uno, pues tú tienes una copia de seguridad en el otro. Simplemente vienes, compras uno, lo reemplaza y listo. Pero ¿qué pasa? Que pierdes la capacidad total de un disco. En este caso, por ejemplo, que sean 2 discos de 10 teras y yo decida ponerlo en RAID 1, perdería 10 teras porque hay uno que está solamente haciendo copia de seguridad y está haciendo el espejo del otro. Viene el que a mí me gusta, que es el RAID 5. Para el RAID 5 tú necesitas mínimo 3 discos duros del mismo tamaño. Sería mejor si tienes diferentes tamaños, te funciona, pero es un riesgo porque si tienes tamaño, qué sé yo, con una diferencia en espacio muy grande, pues puede hacer que pierdas mucho espacio. ¿Qué pasa si tú tienes 3 discos del mismo tamaño y decides colocarlo en RAID 5? Pues esto es brutal. ¿Por qué? Porque de esos 3 discos, uno es copia de seguridad y los otros 2 son para almacenamiento. Si se rompe cualquiera de los 3, pues simplemente tú cambias el que está roto, lo reemplazas, por ejemplo, pone uno nuevo y no vas a perder tus datos. Para mí es lo mejor. El RAID 5 para mí es lo mejor porque no pierdes tanto espacio y tus archivos van a estar súper seguros. Te mencioné 3 discos. Entonces yo lo que hice fue que coloqué 4 discos en RAID 5. Y esa, que es la información más importante, por ejemplo, tú puedes hacerlo, puedes colocar los discos como tú quieras. Puedes poner un RAID. En estas 2 bahías puedes poner un RAID 0. En la segunda, en la tercera y cuarta bahía puedes poner en la tercera, cuarta y quinta bahía puedes poner un RAID 5 y en la sexta puedes usarlo en RAID 0 para tú almacenar archivos que no sean tan importantes. Yo lo estoy haciendo de la siguiente forma. Puse las 4 primeras bahías de abajo en RAID 5. Estoy perdiendo un disco, pero tengo copia de seguridad. Es decir, tengo copia de seguridad de esos datos más importantes. ¿Qué pasa con los 2 últimas bahías? Yo lo tengo en RAID 0, que serían 20 teras. ¿Qué pasa con esos 20 teras? Que yo lo uso para archivos que no sean tan importantes. Por ejemplo, videojuegos. Ustedes saben que la mayoría de videojuegos pesan mucho, pues yo lo pongo en los 2 últimos discos. Y a través del sistema operativo tú vas a poder configurarlo y personalizarlo como a ti te dé la gana. Y es algo que es lo que a mí más me llama la atención y lo que a mí más me gusta de un servidor NAS como este de QNAP. También tiene algo importante y es que tú puedes crear discos virtuales. Por ejemplo, en una red que tú tengas dentro de tu casa, pues tú puedes crear 2 discos virtuales. ¿Qué pasa con esto? Que si tu máquina, por ejemplo, si tu PC se daña, pues lógicamente los archivos van a estar salvados porque van a estar dentro del disco duro del servidor NAS. Y si te vas de viaje, por ejemplo, te vas a otro país o te vas, qué sé yo, fuera de la oficina a través de un VPN, pues tú vas a poder tener el acceso a esos discos duros dentro de tu casa, tanto como dentro de tu casa como fuera. Y trabajan muy bien. No voy a abundar mucho en cuanto a esto porque esto sería ya hacer un video por separado y mostrándole a ustedes cómo crearlo, cómo configurarlo. A estoy pasándote imágenes para que ustedes vean más o menos cómo queda. Y yo de hecho creé 2 discos virtuales. Tengo uno para los archivos de videos que voy a editar acá y tengo otro para los videojuegos que me gusta jugar, es decir, los videojuegos que yo estoy jugando en este momento, pues yo lo tengo en ese disco virtual. Chicos, no quiero hacer este video más largo. Si tú estás aquí porque estás interesado en comprarte un servidor NAS como este, pues debo decirte que no lo pienses 2 veces porque es súper rápido. Yo tengo la mayoría de mis contenidos multimedia, yo la tengo acá. Yo uso Plex y me va súper rápido, ya sea tanto como dentro o fuera de mi casa. Y mis amigos que están en Colombia, que
toman muchos datos de este servidor, le va súper bien porque ellos pueden intercambiar datos sin ningún problema. Pueden mandarme y pueden sacar datos ellos estando en Colombia y todo se hace súper fluido. Voy a dejarte más información en la descripción de este video. Gracias y te veo en la próxima entrega. Bye bye.